Hola, te doy la bienvenida a este nuevo curso denominado Amando a Israel en medio del rechazo, de Agar e Ismael a Jesús. En esta primera clase vamos a abordar la temática del rechazo, qué es el rechazo desde un punto de vista bíblico, pero también cómo lo vive el mundo actual. Así que te animo a que te llenes de expectativa por lo que el Señor va a hacer a lo largo de estas clases y que te desafíes a ir más profundo en tu relación con Dios y conociendo también el plan de Dios con Israel. Vamos a comenzar desarrollando qué es el rechazo. Bueno, el rechazo es la acción de no aceptar, excluir o incluso despreciar a una persona, a una idea o una situación. Podemos tener dos acepciones. Por un lado, cuando se niega totalmente a una persona, pero por otro lado también puede ser entendido como alguien que se siente desechado. En este caso vemos que es muy común el rechazo. Puede ser que alguna vez lo hayas vivido, ya sea en tu trabajo, en tus estudios o incluso tal vez dentro del ámbito de la iglesia, pero quiero animarte también a que puedas decirme cómo te sentiste y pensarlo tal vez ahí donde te encontrás, cómo te sentiste cuando fuiste rechazado, ¿no? Porque vemos que es algo que surge y que ocurre en el mundo actual, pero vamos a abordarlo también desde un aspecto bíblico, qué es lo que dice la palabra a la luz y cómo fue esto, ¿no? Así que desde un aspecto bíblico vemos que el rechazo atraviesa todas las escrituras. Vemos cómo el pueblo de Israel rechazó a Dios de forma constante, incluso rechazó la palabra, los 10 mandamientos que Dios le entregó a Moisés, y vemos cómo la historia de Israel se encuentra plasmada por el rechazo. Es decir, vemos al hombre negando a Dios, pero también vemos cómo los profetas, los siervos de Dios, fueron rechazados. Así que vemos como el profeta Jeremías, Ezequiel, Zacarías, Amós. Esto es solo una introducción porque luego en las clases siguientes vamos a profundizar más sobre los profetas que fueron rechazados, pero quiero ya invitarte a que puedas entrar en esta conversación y que puedas ser desafiado a ir más profundo. Y vamos a hacer en esta clase un enfoque sobre Isaías 53, así que ahí te animo a que puedas buscar en tu Biblia Isaías 53. Vamos a leer los versículos 3 y 4. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Vemos acá en esta palabra que es una profecía mesiánica en la que se habla específicamente sobre Jesús, y vemos también que esto es un anticipo de la crucifixión de Jesús. Vemos cómo Jesús es el varón de dolores, y el experimentado en quebranto. Él experimentó el rechazo en primera persona, aún sin merecerlo, sin pecado, cargó todo el pecado de la humanidad para generar esta comunión a través de Él mismo y con Dios, redimiendo la historia de la humanidad. Así que vemos cómo presentamos desde un aspecto bíblico, nos vamos a enfocar en Jesús. Como te digo, esto es una introducción. En las clases siguientes vamos a profundizar más sobre Isaías 53 y sobre Jesús. Así que te animo a que puedas ya ir meditando en esta palabra, que puedas profundizar y que puedas seguir comiendo este mensaje que va a ser a lo largo de este curso lo que vamos a ser desafiados y entender un poco más del rechazo también desde este aspecto bíblico. Es decir, vemos a Jesús, como veíamos recién, incluso Él llevándose en esta situación de cargar todos nuestros pecados. Vemos en la oración de Getsemaní también cuando Jesús se somete a la voluntad del Padre diciéndole: Señor, si podés, pasá de mí esta copa, pero que no sea como yo quiero, sino que sea tu voluntad. Es decir, vemos a Jesús mismo sabiendo que lo que se venía era difícil, el rechazo que se venía, el maltrato era difícil, pero aún así se sometió a la voluntad del Padre, ¿no? Así que vemos a Jesús como nuestro mayor ejemplo, como dice la palabra, el experimentado en quebranto, y pienso muchas veces cuanto menos nosotros, por situaciones aún menores, no queremos soportar ese rechazo, ese sufrimiento, pero vemos en Jesús mismo cómo Él nos deja el estandarte de lo que como cristianos somos animados y desafiados a vivir. Incluso por causa de su evangelio mismo vamos a ser rechazados, pero vemos en la palabra también, en Mateo 5:11, en las bienaventuranzas, donde Jesús dice que vamos a ser dichosos cuando nos maltraten, cuando nos insulten, incluso cuando hablen
cualquier tipo de calumnias en contra nuestra. Y eso es muy difícil porque somos desafiados a estar alegres y experimentar gozo en medio de la dificultad, en medio del maltrato, y eso en la sociedad actual es algo muy complicado y es algo que no es algo que nos promueva, pero vemos que es algo totalmente de cómo se vive en las Escrituras. También en Juan 15:18, si querés puedes buscarlo, ahí mismo Jesús dice a sus discípulos que a él mismo el mundo los aborreció, cuanto más a nosotros. Así que vemos también que como hijos de Dios vamos a experimentar rechazo, como hijos de Dios tal vez vamos a ser maltratados, pero Jesús mismo nos deja esta enseñanza y su ejemplo de que Él cargó nuestros pecados, de que Él por este plan de redención con la humanidad misma, pudo ir a la cruz y llevar todo y poder redimir la historia. Así que el Señor quiere a través también de esto enseñarnos que Él está encargado de redimir tu historia, de redimir mi historia, aún en medio del rechazo, porque también desde una perspectiva actual vemos cómo el mundo también es algo habitual, tal vez incluso vemos cómo esto genera trauma aún desde el vientre de la madre, porque hay muchos niños o niñas que incluso son rechazados por sus padres o por sus familiares desde el vientre, y eso genera ya un trauma y cómo la persona ya se encuentra afectada en su identidad, pero vemos que Jesús viene a cambiar la historia de la humanidad, viene a cambiar tu historia, viene a cambiar mi historia, y Él quiere redimir ese rechazo y transformarlo en aceptación, quiere darnos una identidad nueva y darnos a través de eso el amor que el mismo Padre también nos da. Así que desde el mundo actual, como lo estamos viendo en este enfoque, vemos que es habitual el rechazo, tal vez puede ser que lo hayas vivido como te consultaba al comienzo en algún ámbito donde te muevas, y esto hace que nos genere tal vez enojo, alguna raíz de amargura, o puede ser también que te genere ira o algún daño en la identidad tuya, pero como hijos de Dios somos animados y somos desafiados a atravesar estas situaciones desde un gozo, es decir, gozo en medio de la dificultad, gozo porque tenemos la mirada y los ojos puestos en Jesús. Incluso vemos hoy que la iglesia está siendo perseguida y está siendo rechazada, está siendo menospreciada a las naciones, incluso a los cristianos en la iglesia en Medio Oriente, no se puede predicar del Evangelio, e incluso muchos sufren arrestos, persecución y demás, pero cómo ellos permanecen, porque sus ojos están puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe, como dice la palabra. Sus ojos están puestos en el lugar correcto. Entonces es totalmente distinto a lo que nos ofrece el mundo. La palabra nos lleva a poder aceptar incluso ese rechazo y poder ser desafiados a vivir en esa identidad como hijos de Dios. Así que vemos que en las Escrituras el paradigma es totalmente distinto, ya lo vimos, y Jesús mismo es nuestro ejemplo, Él es nuestro estandarte. Así que quiero que podamos profundizar a lo largo de este curso y que podamos entrar en lo que es el rechazo, y que también podamos pensar puntualmente ahora en Israel, cómo las naciones se están levantando en contra de ella, y cómo también nosotros como hijos de Dios, incluso tal vez por levantar nuestro clamor en favor de Israel en nuestras iglesias o hablar sobre el plan de Dios con Israel, también podamos sufrir cierto rechazo, o incluso la iglesia no quiera aceptar este mensaje. Pero yo te pregunto si estás dispuesto y si estás animado a incluso ser rechazado por causa del Evangelio, si estás dispuesto a ser rechazado por levantar esta bandera a favor de Israel. Así que esto es un poco la introducción. A lo largo de las clases siguientes seguiremos profundizando, pero quiero que puedas llevarte este desafío en esta primera clase, y sobre todo que puedas ir profundizando en Isaías 53, que a lo largo de las siguientes clases vamos a estar meditando y entrando un poco más, pero sobre todo llevarnos el ejemplo de Jesús, como dice su palabra, el varón de dolores experimentado en quebranto. Así que te agradezco por haber llegado hasta acá y te animo a que puedas llenarte de expectativa para lo que viene
que no tengo dudas que si te inscribiste es porque el Señor te desafió y te puso esta carga en el corazón, así que quiere que puedas ser bendecido, pero también que a través de tu vida también puedas bendecir a muchos otros. Gracias y que el Señor te bendiga.